Hola YouTube, espero que estéis bien y que tengáis un magnífico día. Yo soy Óscar y este es un nuevo vídeo. Hoy hablaré de un concepto que creo que es muy importante cuando se trata de progresar en un idioma, y es la ansiedad. La ansiedad producida, por ejemplo, cuando tenemos que hablar, cuando tenemos que comprender, cuando tenemos conversaciones, cualquier situación. Normalmente son conversaciones, donde tenemos la tasa de ansiedad disparada por los aires. Pero es importante, de alguna manera, tener presente esto, ¿no? Que nos va a pasar, que nos vamos a poner nerviosos. Bien, este tema surge a partir de un mensaje de Eduardo, de Brasil, en el cual me pregunta, un mensaje que me ha enviado, y me pregunta que qué hacer cuando nos entra el pánico al escuchar inglés, ¿no? Él está aprendiendo inglés y qué hacer, ¿no? Y como decía, ¿no? Normalmente solo por escuchar no tenemos por qué tener pánico, pero sí a veces cuando estamos escuchando a otra persona y sabemos que hemos de responder, nos hace una pregunta, nos explica algo, tenemos que continuar la conversación, etc. Entonces, son situaciones muchas veces de estrés. ¿Por qué pasa esto? Bien, primero de todo, la ansiedad, que no deja de ser los nervios, la sensación de pánico si es muy alta la ansiedad, no deja de ser un mecanismo de defensa. La ansiedad es el mecanismo que tiene el cuerpo humano delante de las amenazas. Curiosamente, nosotros nos sentimos amenazados, es decir, que podemos tener algún percance al practicar o utilizar el idioma. Más que nada, el problema es que pensamos, ¿qué va a pensar la otra persona de mí si no la entiendo, o si no pronuncio bien, si no hablo bien el idioma? Este es el problema. Y la ansiedad es un mecanismo muy simpático que tenemos, que nos ayuda a hacer básicamente dos cosas. El cuerpo se prepara para hacer dos cosas. Una, huir, por eso fluye la adrenalina y el cuerpo está en tensión para poder salir corriendo. O dos, combatir, enfrentarse al problema y físicamente, pues, si tenemos que luchar, ¿no? Este es un mecanismo que durante millones de años nos ha servido para la supervivencia, pero quizás no es tan necesario cuando tenemos situaciones en las cuales tenemos que utilizar un idioma que no es el nuestro. Es importante entender que es normal ponerse nervioso, pero también es importante comprender que cuanta más ansiedad tengamos, cuanto más nerviosos estemos, menos vamos a comprender y menos ágiles mentalmente vamos a estar. Incluso en nuestro propio idioma nos puede pasar esto. Tener la tasa de ansiedad tan alta, imaginaos que tenemos que hablar delante de 100 personas, nunca lo hemos hecho, estamos súper nerviosos. 5 minutos antes de empezar, alguien nos dice algo. Casi no lo entendemos. ¿Por qué? Porque la tasa de ansiedad está por las nubes. Es normal. Bien, ¿qué podemos hacer al respecto? Primero de todo, relajarnos, ¿no? Esto sería lo más fácil de decir, pero lo más difícil de hacer. ¿De acuerdo? Cosas que podemos hacer. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces es importante empezar a tener conversaciones, es decir, practicar el idioma en un ambiente seguro, en un ambiente en el cual nos sentamos más o menos tranquilos. Y esto cuando se produce, cuando la otra persona, en una conversación, y ahora hablamos de conversaciones, la otra persona tenemos confianza como para no vayas rápido, repite esto, y te ríes, y no pasa nada. Entonces, creo, es una opinión personal, es importante que las primeras conversaciones que tengamos, las primeras prácticas, siempre sean, digamos, en entornos donde conozcamos la otra persona, las otras personas.
De esta manera vamos a positivizar un poco la experiencia, ¿sí? Porque vamos a ver que nos equivocamos, no pasa nada, pero bueno, vamos aprendiendo, nos vamos a ver a nosotros mismos utilizando el idioma, y eso también nos ayuda a tener un poco más de autoestima, que eso también es importante. Otro aspecto importante que creo que tenemos que tener en la cabeza es que es una fase. Es normal no comprender al 100% la otra persona, incluso al 50%. Es normal no pronunciar bien. Es normal no encontrar palabras, quedarse en medio de una frase. Lo más normal del mundo. Me ha pasado a mí y le ha pasado a todo el mundo que aprende idiomas. A todo el mundo. Entonces, hay dos opciones. Una, digamos, pensar eso como algo normal, habitual y natural, y que forma parte del proceso, o eso, pues, preocuparnos en exceso. Entonces sí que tenemos que trabajar un poco a nivel mental sobre ese aspecto. Aunque, como he dicho, es más fácil de decir que de hacer. También, a la hora de practicar el idioma, creo que para crear un buen, digamos, una buena atmósfera, una cosa que a mí me ha servido mucho es hacer intercambio de idiomas. Por ejemplo, puedes utilizar el Skype y puedes encontrar a gente que quiera practicar tu idioma. Y tú quieres practicar su idioma materno. Entonces, es tan sencillo como, por ejemplo, tener 30 minutos de conversación con tu idioma y 30 minutos con su idioma. Esto está bien porque es gratis y también porque bueno, conoces a gente. Pero lo bueno de todo es que tú vas a ver a la otra persona que durante un tiempo está practicando tu idioma materno, se va a equivocar, no va a entenderte siempre lo que dices, se va a quedar, digamos, atascado en algunas frases y no va a saber cómo acabar la frase, va a cometer errores gramaticales, y eso hace que cuando sea tu turno para hablar, o para practicar el idioma que estás aprendiendo, digas, bueno, no pasa nada, porque yo antes he visto a esa persona que le pasaba exactamente lo mismo. Y esto es interesante, porque el compartir el sufrimiento entre comillas, al practicar el idioma, es como que todo se relaja mucho más y es como que estás compartiendo algo, ¿no? Y creo que este punto también puede ser muy interesante para las personas que quieran mejorar o practicar su nivel del idioma que estén aprendiendo. Y no sé qué añadir. Es una fase, es con lo que decía antes. Yo he tenido la oportunidad de hablar con políglotas, gente que sabe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 idiomas, y estas personas siempre me dicen lo mismo, y es, el primer idioma es el más difícil, porque tienes toda la inseguridad y no tienes la autoestima a veces suficiente, es algo nuevo. Los subsiguientes idiomas es como que, bueno, ahora estoy aprendiendo chino, por decir algo, yo sé que voy a estar en una fase digamos, de luchar con el idioma, y la otra persona en una conversación quizás no me entienda perfectamente, o yo no la entienda, y es normal. Y entonces, como sabes que es una fase, pues no pasa nada. La asumes e incluso disfrutas, ¿sí? Bueno, yo no sé si ha servido de mucho lo que he dicho respecto a estar más relajados al practicar un idioma. También es cierto que hay siempre la necesidad de sentirse aceptado. Hay la necesidad de qué dirán los demás. O sea, te preocupas por el qué dirán. Y claro, hablar un idioma extranjero, tener conversaciones, te hace sacar de tu zona de confort. Pero es bueno salir de esa zona de confort, porque cuando tú ves que has progresado con el idioma y que eres capaz de hablar ese idioma, aunque no sea perfecto, la satisfacción es enorme,
porque el esfuerzo ha sido importante y la satisfacción va a ser muy, muy, muy buena, muy grande, muy gratificante. Por eso hay gente que cuando empieza un idioma, a aprender un idioma, muchas veces aprende más idiomas, porque busca siempre la gratificación del trabajo bien hecho y de la comunicación. Bien, pues hasta aquí podemos llegar, y si os ha gustado el vídeo, por favor, thumbs up, pulgares arriba en español, y si queréis hacer comentarios, siempre me encantan los comentarios, intento responder a la mayoría de comentarios, y nada, espero que acabéis de pasar un buen día, y hasta otra ocasión. Venga.